Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por el apoyo con los comentarios. Iniciamos con el signo de Aries, donde te aparece como la necesidad o tal vez la idea de realizar como una especie de promoción, publicación, propaganda. No sé si es que tú en estos momentos necesites impulsar tu negocio o el negocio de otra persona y van a empezar a hacer propaganda, publicaciones y todo eso. Y parece ser que en parte sí va a funcionar, pero podría también, dependiendo del tipo de propaganda, del tipo de publicación, podría inclusive atraer y alejar a ciertas personas. Y el objetivo es que la publicidad sea neutral, que la publicidad no genere bandos, no divida a las personas. Entonces ten esto en cuenta si vas a participar en un trabajo de publicidad, de propaganda, para no dividir a las personas o a la clientela. Y si tú no estás en este tipo de circunstancias, aquí te aparece una carta de un chisme que va a dividir a la familia. Entonces ese chisme obviamente es negativo. Aquí no especifica si el chisme, rumor es verdad o es mentira, pero el problema es que va a dividir a la familia. Yo te recomendaría que en algunos casos no deberías dejar que se distribuya o se comente el chisme o la información entre la familia. Tus números de suerte son el 92, 71 y el 0060. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Tauro. Te aparece la carta del 8 de oros, la rueda de la fortuna, el emperador y la carta de la sacerdotisa al revés. Hay un hombre que constantemente está, pues, de pronto enojado, de mal genio, pero parece ser que en esta ocasión ese personaje que tiene esa característica va a tener la razón y va a estar discutiendo con una mujer que no especifica si es, por ejemplo, una familiar o la pareja, no especifica bien, pero van a estar un hombre y una mujer discutiendo, pero en este caso el hombre es el que tendría la razón sobre una decisión que se está tomando, mas no quiere decir que él tenga la razón en su comportamiento, en su actitud, porque acá sí dice que él puede ser bastante de mal genio, un poquito grosero y todo ello. De todas formas, si las personas o tú te dejas guiar de una mujer que está sugiriendo un camino, ese camino no es el correcto. También te aparece la carta del 8 de oros indicando la posibilidad de ahorrar dinero, es decir, que vas a tener ingresos económicos, pero aquí por algún motivo dice que tú lo vas a gastar y probablemente lo vas a gastar en sorteos, apuestas o diversión. Tus números de suerte son el 80, 00 y el 1753. Te deseo mucha suerte y pasamos a Géminis. Te aparece en la lectura la carta del 9 de oros, el 2 de copas, la sota de oros y la carta de la luna al revés. Parece ser que va a haber un divorcio o una separación. No especifica si es acertado o no este tipo de decisiones, obviamente desde el punto de vista religioso, si es que se ha tomado por ese lado, o inclusive del punto de vista civil legal, no es buena idea una separación porque eso indica que las partes o la parte que esté con este objetivo de divorcio o separación es una persona incumplida, una persona que, por ejemplo, en cualquier otra circunstancia también haría lo mismo. Si se casara una segunda, tercera o cuarta vez, es una persona con una alta probabilidad de hacer lo mismo una y otra vez. Pero no solamente para ello, también para los negocios. Entonces, ¿qué tal que tú dentro de poco vayas a hacer un negocio o una sociedad con una persona que quieras mucho, que estimes mucho, un amigo, una amiga, pero resulte que él él o ella se haya separado hace poco o se esté separando? Entonces eso indica
que tanto para las cosas tan serias como un compromiso y como tan serias como los negocios, puede suceder lo mismo. En una sociedad que tú tengas, esa persona puede echarse para atrás o incumplirte. Entonces tienes que tener en cuenta todos esos detalles. Tus números de suerte son el 9220 y el 4310. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Cáncer. Te aparece la carta del 3 de oros, el 10 de oros, el mundo al revés y la carta de el 4 de espadas. Te aparecen cartas del deseo de recuperar algo. Según la lectura, tú vas a estar pensando en recuperar algo y no te das cuenta que si se tratase de dinero, si se tratase de cosas materiales, puedes ganar más de lo que quieres recuperar. Tal vez tú le quieres hacer un reclamo a una persona o estás esperando hacer un reclamo hacia una persona, por ejemplo, que tú estés demandando a una empresa y estés esperando ese dinero. Y según la lectura acá dice que tú puedes hacer mucho más dinero del que estás reclamando, pero por actividades que tú en estos momentos podrías empezar a realizar. También te aparece en la lectura que vas a tener dinero, pero no vas a saber qué hacer con él, o mejor dicho, no vas a tener ideas correctas de cómo utilizarlo, porque tú de pronto si tienes tal vez la forma de gastarte el dinero en cualquier momento. Acá dice que debes gastar el dinero o invertir, mejor dicho, el dinero en estudio. Tus números de suerte son el 3104 y el 2411. Te deseo mucha suerte y pasamos a Leo. Te aparece en la lectura la carta de la estrella, el 5 de espadas, la carta del 2 de espadas y el rey de espadas. Parece ser que un hombre, forzosamente, un hombre serio, que tiene un historial buenísimo, un historial muy bueno, va a entrar en una situación bajo presión donde le va a tocar mentir, incumplir, donde le va a tocar decir un montón de cosas, pero esto a nivel profesional, no a nivel sentimental. Entonces aquí se le predice o pronostica a este buen hombre de buen historial que parece ser que se va a meter en problemas y alguien lo va a obligar, presionar o algo así a decir mentiras, a engañar, a incumplir, a faltar. O sea, todo malo en cuestión laboral, profesional. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que tal vez debes saber elegir a tus amistades, o el rey de espadas tiene que saber elegir a las amistades o con quién hace negocio. No puede dejar las cosas a la suerte, porque si deja las cosas a la suerte, ¿qué tal que esté creando algún tipo de vínculo o acuerdo con una persona peligrosa que no necesariamente le va a hacer daño, sino más bien lo va a utilizar? Más que todo aquí dice que a un hombre bueno lo van a utilizar, lo van a presionar, lo van a extorsionar, o sea, le van a hacer un montón de cosas, pero este hombre seguirá en cuestión de las energías, en cuestión como de las energías, de lo vital. A pesar de que este hombre haga esto, porque es en contra de su voluntad, esto quiere decir que él sí se va a llenar de malas energías si lo hace. Pero para retirarse las malas energías no va a ser tan difícil. Entonces, si esto ya sucedió y tú eres el rey de espadas y en algún momento de tu vida tuviste que hacer algo que no te gustó, sí te puedes retirar las malas energías, pero obviamente hay que hacer un procedimiento. Tus números de suerte es el 0525 y el 7492. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Virgo. Te aparece en la lectura la carta del caballo de copas, la sota de copas, el 10 de espadas y la justicia al revés. Mucho cuidado porque van a descubrir como una especie de exageración con respecto a un privilegio. Acá aparecen varios personajes más o menos jóvenes que tienen ciertas características a nivel social
y se distinguen a nivel social se distinguen muy fácilmente a nivel social. Y estos personajes están cometiendo una grave equivocación, porque tal vez están inventándose, o el líder está inventándose cierto tipo de requisitos, por ejemplo, un presupuesto que no existe, un presupuesto que no es necesario o que es inventado, necesidades que son inventadas. Entonces, en cualquier momento, este grupo social va a desaparecer. O no va a desaparecer, sino que va a desaparecer el apoyo del gobierno, del país, de la política. La política o el gobierno va a dejar de apoyar a este grupo porque se están inventando necesidades y no están de verdad utilizando el dinero, el presupuesto para lo que están diciendo que lo van a utilizar. Lo están utilizando para sus propios beneficios personales. Entonces, mucho cuidado al respecto. Como yo estoy contando esto en general, aquí no especifica si tú eres, por ejemplo, que hagas parte de este grupo social o que tú estés encargado del trámite del dinero con ellos o tú seas el que firma para que se apruebe el presupuesto. O sea, dependiendo de quién seas tú, se va a descubrir ese sistema negativo y lo van a terminar. También en la lectura aparece que hay un noviazgo que no conviene, porque aquí aparece el caballo. Esto ya sería otra interpretación. El caballo de copas y la sota de copas están pasando por un noviazgo que no conviene. ¿Por qué? Porque el comportamiento es muy negativo, pero el comportamiento ante la sociedad, es decir, que alguno de ellos o los dos están haciendo cosas irregulares que afectan a los terceros, a los demás. Tus números de suerte son el 32, 10 y el 47, 21. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece la carta del 8 de bastos, el ermitaño, la carta de el diablo y la carta del 5 de oros. Aquellas personas que los obliguen a hacer algo lo harán de mala manera e inclusive podrían hacer las cosas mal. Entonces, si por ejemplo tú tienes un encargado, un subordinado, un empleado o inclusive un familiar que tú le estés ordenando, mejor dicho, obligando a algo de mala manera, ese personaje tal vez lo hará, pero cuando descubras cuál es el resultado, de pronto vas a decir, este personaje me hizo todo mal. Por fuera, por la superficie, puede estar de pronto parecer que estar bien, pero todo el interior puede estar súper mal hecho. Mucho cuidado al respecto. Si por ejemplo tú estás trabajando y tienes compañeros de trabajo o subordinados, si tú haces un comentario fuera de lugar o crees, te enteras después de que tal vez como que afectaste negativamente a alguien por tus comentarios, órdenes o decisiones, tienes que prestarle atención al proceso que están realizando porque de pronto lo están haciendo todo mal a propósito para que tú quedes también mal ante el cliente o ante tu jefe o algo así. Pero aquí sí sale en cartas de malicia. En la lectura salieron cartas de malicia de personas que no están disponibles para recibir órdenes. Y entonces, pues como yo estoy diciendo esto en general también, ¿qué tal que tú seas un empleado que de pronto no te guste cómo te hablan, cómo te exigen o obligan a algo y pues haces las cosas como salgan o quieras hacer algún tipo de malicia? Si esto ocurre o tú estás sintiendo ese tipo de situaciones que de pronto no te gusta que te den órdenes, la solución es la siguiente: considerar que tú no estás para trabajarle a alguien más, tú estás para hacer tu propio negocio. Entonces tienes que ponerte las pilas porque no puede ser que estés de mala cara, de mal ánimo, recibiendo órdenes, sabiendo que no te gusta recibir órdenes y
enterándote de lo que yo te estoy diciendo. Tú estás hecho es para liderar, para tener tu propio negocio y no padecer ese tipo de situaciones que son como más bien como sentimentalismos. Le metes el sentimiento al trabajo y así no funcionan las cosas. A no ser de que te vuelvas independiente. Tus números de suerte son el 8005 y el 3317. Te deseo mucha suerte y pasamos a Escorpión. Te aparece la carta de la Reina de Copas, la Templanza, la carta de las de Copas y el 3 de Bastos. Día buenísimo para hacer negocios, pero sin meter nada de sentimentalismos, nada de favoritismo, nada. Si vas a hacer un negocio y vas a hacer un negocio de forma seria, sin darle ayudas a nadie, solamente hacer el negocio lo más correcto, exacto posible, te va a ir muy bien. Pero si, por ejemplo, tú haces el negocio y supongamos que está de frente a ti una persona que te llama mucho, mucho la atención, inclusive te enamoras a simple vista de la persona que te va a hacer una compra o una venta, ahí es donde vas a fallar, porque vas a querer quedar bien ante esa persona y ceder ante la posibilidad de un negocio bueno. Entonces, mucho cuidado con enamorarte en el negocio, en un negocio, en un acuerdo, y también debes tener cuidado de enamorarte en tu trabajo, porque acá dice que tu trabajo es más importante que un amor que pudieses encontrar allí. Entonces no vale la pena los amores que puedas encontrar en el trabajo, vale la pena es conservar el trabajo, y si tú quieres ir de romance, de conquista, debería ser en otro medio, en otro lugar. Tus números de suerte son el 40, 13 y el 97, 41. Te deseo mucha suerte y pasamos a Sagitario. Te aparece la carta de la Reina de Espadas, el As de Oros, la Reina de Oros y el 6 de Oros al revés. Aquí te aparecen cartas de pago de deudas. Y si tú no tienes deudas o nadie te debe a ti, parece ser que alguien te va a ofrecer una ayuda, te va a regalar un dinero, te va a llevar un dinero o un regalo, una ayuda muy buena. El As de Oros es una carta fantástica, muy buena en cuestión del dinero. Se va a ganar dinero, se tiene la posibilidad inclusive de hacer un negocio en conjunto con dos mujeres, ya sea participando dos mujeres solamente, o si tú eres hombre, podrías participar con dos mujeres más en un negocio que podría ser muy de mucha ganancia. Mucha ganancia. Y si, por ejemplo, tú estás buscando un fiador o una fiadora, mejor dicho, una fiadora, sí la vas a encontrar, pero debes hablar muy claro con esa persona que puede ser tu fiador o fiadora, para que sea consciente de que si tú fallas en el pago, esa persona lo asume con responsabilidad y sin quejarse el pago continuo. Tus números de suerte son el 4146 y el 2083. Te deseo mucha suerte y pasamos a Capricornio. Te aparece la carta de las de Bastos, un inicio estupendo del año, un inicio estupendo de las actividades que puedas estar creando ahora. Si por ejemplo no tienes trabajo y vas a iniciar uno pronto, te va a ir muy bien. Yo te recomendaría que si tienes la forma de elegir un trabajo, trata de elegir los que estén más cerca de tu hogar, los que estén más cerca del lugar donde vives, porque te apareció la carta del caballo de bastos al revés, indicando trabajos que quedan muy lejos y que son desfavorables. No te conviene para nada. Y si tú actualmente estás en un trabajo que queda muy lejos de donde vives, acá dice que va a ocurrir algo con un señor. Un señor va de pronto desagradablemente, de pronto te va a hablar, o va a haber como un conflicto con un señor. El señor, según la lectura, es un personaje que se caracteriza por ser grosero, que se caracteriza por tener una presencia o una imagen algo descuidada. Tus números de suerte son el
1135 y el 0041. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Acuario. Te aparece la carta del Rey de Oros, el 9 de espadas, el Caballo de espadas y la torre. Mucho cuidado el Rey de Oros, porque el Rey de Oros puede ser tú, o el Rey de Oros puede ser tu esposo, tu hermano, un personaje que de pronto llame mucho la atención por su elegancia, por su forma de vestir o su forma de comportarse elegantemente, y llamaría la atención de este personaje que es prácticamente como una especie de bandido, como un personaje de la calle o bandido. Debe tener mucho cuidado entonces el Rey de Oros. La sugerencia es tener perfil bajo. Si por ejemplo tú eres este personaje masculino o conoces a este personaje masculino, la sugerencia es: no salga a la calle con cosas llamativas, relojes, pulseras de oro, anillos de oro, gafas ultra lujosas. No haga eso, no haga eso, porque está llamando muchísimo la atención. Eres una presa fácil, según la lectura. Este mundo es de supervivencia, este mundo es de ciertos retos y peligros. No puedes retar a otros individuos con malos pensamientos. Entonces, si puedes, por ejemplo, gozar de muchas cosas, tener privilegios, ser afortunado, ser millonario, pero mostrarlo ante los demás, eso te dejaría vulnerable. Y así tú creyeras que tuvieses mucho poder, poder físico o poder de cualquier otro, no vencerías al Caballo de Espadas. El Caballo de Espadas es un personaje muy poderoso en todos los sentidos, porque él no le teme a nada. En cambio, tú, o el que representa al Rey de Oros, ha conseguido sus cosas es porque él es prudente, inteligente, pero el problema es que se va a enfrentar a alguien que no le teme a nada, ni siquiera a la muerte, no le teme a nada. Entonces, ¿quién ganará? Pues tiende a ganar o a cumplir los objetivos es el Caballo de Espadas, porque él no le teme a nada. Entonces, si va a hacer daño, sí va a hacer daño, y así el otro sea prudente, pues no podrá detenerle. La única forma de detenerle o de evitar esta situación es no mostrar, por ejemplo, que tiene algo valioso, que vive muy bien o cosas así. Si tú eres mujer, la interpretación, bueno, si a ti te gustan los hombres, la interpretación cambia, porque te aparece un pretendiente muy elegante como el Rey de Oros y un pretendiente como el Caballo de Espadas. Y esto tiene mucho que ver con la interpretación anterior. ¿Quién será el Caballo de Espadas? Pues una persona que no es tan elegante, que es casi todo lo contrario que el Rey de Oros. El Rey de Oros es todo lo mejor. Entonces tú verás a quién eliges si se te presentan estos dos individuos. Es muy fácil distinguirlos. Sería muy ignorante la persona que los confunda o que no sepa quién es quién. Entonces, si tú los tienes ahí al frente y quieres elegir, pues elige al mejor. Tus números de suerte son el 59, 30 y el 2104. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Piscis. Te aparece la carta del juicio, el 8 de espadas, la carta del 5 de copas y el 9 de bastos. Te aparecen cartas relacionadas a que se va a presentar una situación ya sea legal o algo parecido a un problema que se va a resolver pronto. Pronto se va a resolver un problema. Esta es la parte buena de la lectura. Pero hay alguien que es como muy inocente, y ahí es donde tú tienes que tener en cuenta a ver si esto te está diciendo a ti o a otras personas cercanas a ti. Porque acá dice que un problema se resolverá. Si por ejemplo fuese un problema legal, se va a resolver, pero la persona inocente, la parte que es como más inocente, va a creer inocentemente que la contraparte podrá seguir siendo un amigo o podrá seguir siendo de pronto un contacto, una persona con la cual puede socializar o seguir teniendo de pronto algún tipo de alianza. Y esa persona inocente, que más bien sería como ignorante,
va a cometer una grave equivocación porque le va a abrir nuevamente las puertas, le va a abrir la confianza a la persona con la que curiosamente estaba peleando. O sea, es algo, aquí lo que se ve en la lectura es algo como muy raro, porque como una persona que está enfrentándose a otra, ya sea a la familia de otra persona, luego termina el problema, pero va a seguir hablando y va a seguir congeniando con esas personas. O sea, es increíble lo que aparece aquí, pero acá dice que entonces es el personaje que ganará o ganó el pleito jurídico o el problema y lo resolvió, se va a meter nuevamente en más problemas graves porque va a seguir juntándose con esas personas. Entonces algo increíble lo que aparece aquí, pero a veces suceden esas cosas. Ojalá no te suceda a ti o que un familiar tuyo de los que conviven contigo no estén cometiendo ese grave error. Tus números de suerte son el 0859 y el 6614. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias, espero que tengas un grandioso día y nos vemos hasta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.